Record. Y bien, arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda temporada de nuestro seminario Repensando Venezuela. En la primera temporada contamos con todo el apoyo de muchísimos participantes y personas que vinieron a hacer sus preguntas, a comentar, a analizar, y la verdad tuvimos una experiencia muy exitosa y muy enriquecedora, y por esa razón, decidimos Manuel Silva Ferrer, Irina Troconis y mi persona volver a convocar una segunda edición, y estamos convencidos de que va a ser un lugar de encuentro que sabremos aprovechar y que dará pautas para otras investigaciones y para discutir todo aquello que estamos desarrollando como comunidad. Quiero agradecerles a todas y a todos por estar aquí. Quiero agradecer también a Irina Troconis y al Departamento de Romance Languages de la Universidad de Cornell. Quiero también agradecer a Manuel Silva, Trópico Absoluto, a todos y a todas ustedes por seguir constantemente este esfuerzo, por ayudarlo. Como saben, los organizadores somos Irina Troconis del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Cornell, Manuel Silva Ferrer, editor de Trópico Absoluto y también profesor de la Universidad Internacional Indígena del Cauca. El día de hoy, mi persona, Miguel Vázquez, del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. El día de hoy contamos con la participación de Juan Cristóbal Castro y nuestro moderador será Manuel Silva Ferrer. Manuel. Manuel, ¿estás por ahí, Manuel? Mientras llega Manuel, comentamos que el texto que va a discutir Juan Cristóbal Castro, el título de su ponencia se llama El sacrificio de la página, Ramón Sucre y el arqué republicano. Esperemos a que Manuel, que es nuestro moderador, se apersona. No sabemos qué ha sucedido. Manuel. Okay. Sí, no, ya Manuel acaba de mandar un mensaje diciendo que su conexión no lo va a ayudar el día de hoy, así que parte pues de la situación de contar con un internet que no sea regular. Juan Cristóbal, bienvenido al seminario. Ya va, perdonen que Manuel se está conectando. Aquí está Manuel. Ya lo estoy viendo. Okay. Manuel, te vemos. Manuel, te vemos. Te escuchamos. A ver. Manuel, ¿nos escuchas? No te oímos. No te escuchamos. Bueno, mientras Manuel se va conectando, nada, creo que podríamos. Irina, ¿quieres agregar algo particular para presentar a Juan Cristóbal? Y ahora estás. Ahora sí. Manuel, estás en mute. Tienes que reactivar el sonido, ahora sí. Ok. Ahora sí. Disculpen, estoy ahora viviendo no en Berlín, sino en Popayán, la capital del departamento del Cauca, en el sur de Colombia, y las conexiones aquí no son tan rápidas. Me imagino que ya Miguel hizo la presentación, así que me toca a mí hacer la presentación de Juan Cristóbal. Bienvenidos a todos. Antes que nada, gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Repensando a Venezuela. Vamos a tener hoy a Juan Cristóbal Castro. Juan Cristóbal va a hacer la presentación de su libro. De alguna manera este es el bautizo del libro de Juan Cristóbal, porque la pandemia impidió que pudiera hacerse una presentación a la manera tradicional. Así que, esto es un estreno que tenemos hoy. Vayamos a hablar un poquito de Juan Cristóbal. Juan Cristóbal estudió Comunicación Social y Literatura en la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en Literatura por la Universidad de California. Fue hasta hace muy poco tiempo profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá y actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ha publicado los libros Alfabeto del Caos, Crítica y Ficción en Paul Valéry y Jorge Luis Borges, el libro Idiomas Espectrales, Lenguas Imaginarias en la Literatura Latinoamericana,
y un libro sumamente interesante que también acaba de aparecer por la editorial Anfibia, que se llama Arqueología Sonámbula, un libro que les recomiendo mucho y que está teniendo muy buena recepción de crítica. Así que bueno, no sé si ya Miguel lo dijo, me toca de todas formas recordarlo, la metodología. Juan, tienes aproximadamente 12-15 minutos para hacer tu presentación y luego pues abrimos los micrófonos para poder intercambiar en una sesión de diálogo y de conversación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Juan Cristóbal, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Se escucha bien, de acuerdo. Cualquier cosa me interrumpen si hay problemas con la conexión, ¿no? Bueno, primero que nada quiero obviamente agradecer a Irina, a Manuel y a Miguel y a sus respectivas instituciones y a Trópico Absoluto, ¿no? Por la invitación a este espacio que me parece una de las cosas más interesantes que han sucedido en estos años, el espacio que han creado para crear comunidad académica y crítica de distintos lados de Venezuela, ahora que estamos todos espartares, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por eso, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. También agradezco a los amigos que están escuchándonos, que están acá, y colegas que también están interesados en este trabajo, ¿no? Bueno, esto es como es un libro que recién publiqué, pero que, como dijo Manuel, la pandemia no he podido bautizarlo y además estanca en un lugar la parte, el libro físico, entonces yo ni siquiera he podido tener el libro. En todo caso, esta es una gran oportunidad para hacer como una suerte de bautizo y hacer ahorita un resumen más o menos de un texto que yo había mandado, que voy a comentar, para que después entonces podamos tener diálogo con ustedes. Me avisan si la conexión es mala. Ok, la presentación entonces como motivo de la publicación de este libro que se llama El sacrificio de la página, José Antonio Ramos Sucre y el arquero republicano, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dar como el resumen de mi introducción y relaborado, ¿no? Y después también yo había mandado, perdón. Juan Cristóbal, si quieres... ¿Hay problemas de conexión? Sí, si quieres, la próxima vez vamos a dejar que fluya. Si pasa otra vez... Ah, pero perfecto, ahora sí. Continúa, sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, yo había también dado unos extractos para que lo pudiesen revisar cómo iba a ser cómo fue envió Irina en el primer comunicado de la información. Último, agradecer, aprovechar la oportunidad para también agradecer sobre el libro a la editorial Almenara, ¿no? a su editor Waldo Pérezino, que se interesó por la publicación, y otra gente que me ayudó en el libro, ¿no? Toma Cobo, que es una estudiante que está aquí en Colombia, que me ayudó con algunas correcciones y sugerencias. Oscar Torres, Juan Pablo Lupi, Luis Miguel Izaba, Gina Saraceni, Mario Cámara y Carol Leal Curiel, que también me ayudaron con algunos comentarios y diálogos. Y por último también el mismo Manuel, ¿no? Cecilia Rodríguez y Arturo, que también revisaron algunas pruebas y algunas partes y me dieron sus comentarios, ¿no? Bueno, el trabajo indaga en ciertas regiones de la obra de Ramos Sucre, de los estructurales discursivos de comienzos, empezó a ser, digamos que conflictiva, que existió y existe entre algunos elementos representativos de la escritura de Ramos Sucre y el archivo republicano de corte heroico que se fue confeccionando en estas primeras décadas del siglo
pasado, ¿no? Con la creación del Estado moderno venezolano por parte, ¿no? de Gómez y los andinos, por decirlo de una manera, porque bueno, hay unos elementos de vínculo con Cipriano Castro y con los demás andinos que vendrán. Desde este entrelugar, digamos, de pugna y tensión, trato de mostrar cómo se sitúa de manera crítica los trabajos del autor venezolano y sus diversas herencias, al tiempo que evidencio las modalidades en las que se ha actualizado este conflicto, ¿no? Este conflicto, digamos, vuelvo y repito, entre el archivo, y ya explicaré en qué sentido estoy hablando de archivo, y ciertas zonas de la obra de Ramos Sucre, ¿no? Hablo de dos tendencias en crítica o en pugna, por decirlo de una manera, ¿no? Que se produce en un contexto particular en donde vemos una suerte de auge incipiente, pero de avance al fin de la cultura de masas, que ya venía dándose con la cultura del folletín y otros artefactos culturales del siglo XIX, de la crisis de cierto ideal civilizatorio, ¿no? Gracias a la Primera Guerra Mundial que se produjo en estas primeras décadas del siglo XX, en la sustitución del referente cultural europeo y norteamericano por el norteamericano, que se dio también en estas décadas, por no hablar de un Estado que irá trabajando cada vez más su economía petrolera y un proceso de industrialización que irá tomando cada vez más impulso, ¿no? Y que lo obliga al Estado a reelaborar un poco su relación, bueno, un poco, bastante su relación con los discursos heroicos republicanos, ¿no? En ese sentido, la pacificación de Gómez y su uso de la nueva riqueza del suelo, ¿no? Se verán como una consecución exitosa del ideario emancipador del arqué republicano que se va modelando con Páez y obviamente tiene un momento importante en el siglo XIX con Guzmán Blanco, ¿no? Entonces, bueno, antes de describir un poco la estructura del libro, y algunos presupuestos teóricos, quisiera insistir en unas aclaraciones que yo mandé en el texto que seguramente a algunos les llegó, ¿no? Insisto que mi investigación no es exclusivamente de Ramos Sucre, de la obra de Ramos Sucre, no es una exégesis, digamos, textual meramente del texto de Ramos Sucre, como tampoco es una reconstrucción meramente discursiva del archivo republicano que se dio en estos comienzos, sino me interesó hacer como un juego contrapuntístico entre elementos de ese archivo y elementos de la obra para mostrar que de alguna manera Ramos Sucre en varios momentos criticando, cuestionando algunos presupuestos de este archivo, ¿no? Por otro lado, si bien yo trato de contextualizar muy bien las condiciones de emergencia discursiva de archivo a comienzos del siglo XX, y también ver las condiciones de emergencia que produjeron la obra de Ramos Sucre, ¿no? No me quedo solamente en ese acontecimiento sincrónico de ese momento histórico, sino trato de ver cómo la manera de leer Ramos Sucre, ¿no? Reproduce estas pugnas con el archivo republicano, ¿no? Obviamente eso significó repensar la idea de un texto como aislado de su contexto histórico, como aislado de las dinámicas discursivas, ¿no? También criticar una visión que ya la teoría literaria se ha encargado de hacer eso mucho mejor que yo, obviamente, criticar una visión del autor como algo ajeno y no vinculado a ciertas construcciones discursivas del momento, ¿no? Bueno, por decirlo de una manera, mis herramientas teóricas, ¿no? Tienen que ver con la noción de discurso. Me interesó mucho la noción de discurso de Foucault, es decir, como un conjunto de enunciados que se dan en una época y que tienen también una dimensión de acontecimiento, ¿no? Aunque también traté de pensar la dimensión autorial de los discursos, pensando en Ramos Sucre, precisamente para ver qué tanto
intervenía el autor no como una consecuencia de los discursos de la época, sino alguien como que interviene desde los usos de las discursividades en su propio texto, cómo interviene sobre ciertas naturalización de ciertas verdades en los discursos de la época, ¿no? Me interesó también un poco la noción de imagen de D.B. Huberman, precisamente para localizar esa dimensión sobreviviente de la imagen que desborda las relaciones discursivas de un momento histórico, ¿no? Y ya explicaré un poquito esto, y disculpen que esté muy teórico, porque es como que la manera de resumir mi propuesta, ¿no? Por archivo entiendo principalmente la noción de arqué como autoridad, ¿no? Y fundamento, que viene de los orígenes etimológicos de la palabra, ¿no? Pero para verlo en realidad cómo eso opera, obviamente me interesó mucho entender la noción de archivo de Foucault como estos órdenes discursivos en un momento determinado, ¿no? Que disponen qué sería lo válido o lo inválido de decir y de visibilizar una época o un contexto determinado, ¿no? Entonces, para ello yo tuve que reconstruir mucho los discursos de la época, ¿no? Leer muchas revistas, leer muchas cosas del periódico para saber, digamos, cómo se estaban posicionando algunos discursos. Obviamente los discursos de los positivistas, gente como Laureano Vallanilla Lanz, Hilford Tull, fueron muy importantes para saber un poco cómo se estaban posicionando los discursos más legítimos de la época, ¿no? Porque obviamente en esa época, digamos, los autores e intelectuales más vinculados al poder tenían más legitimidad sobre otros, ¿no? Entonces tuve que reconstruir eso, también tuve que reconstruir un poco una dimensión importante que es con la celebración del Bicentenario. Me interesó ver cómo se creó el Archivo General de la República, ¿no? Y tratando de ver una intersección entre los discursos historiográficos, los nuevos discursos historiográficos del momento, la manera como se creó el archivo, la manera como se dispuso también desde el poder la espacialidad y también ciertos elementos que han trabajado otros autores, la especialidad misma de este archivo, para tratar de entender, ¿no?, qué se estaba validando o autorizando en ese momento, ¿no? Claro, a la vez me interesó ver estos enunciados, el nivel metafórico de estos enunciados también, porque una de las propuestas que yo me di cuenta, una de las cosas que me di cuenta en este archivo es que había una dimensión concreta de institucionalidad que se estaba conformando y a la vez de una reconfiguración, una reconstrucción de la historia nacional por parte de los positivistas, pero a la vez también estaba reapareciendo toda una dimensión metafórica, imaginaria, incluso fantasmática e imaginaria del imaginario republicano tradicional, vinculado a los héroes, ¿no? Vinculado al heroísmo, ¿no? Vinculado a ciertos episodios de la literatura, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que muchos de estos discursos, incluso de los positivistas mismos, a la hora de usar ciertas metáforas para hablar de la nación o del pueblo o del ciudadano ejemplar, ¿no?, se valían de imágenes vinculadas al archivo literario, ¿no?, y al archivo metafórico de esta tradición republicana, ¿no? Eso me llamó profundamente la atención y me di cuenta que efectivamente podríamos hablar de dos dimensiones del archivo, una dimensión institucional, historiográfica e historicista, armada por los positivistas, y una dimensión, diríamos que metafórica, figural, fantasmática, ¿no?, de todo el imaginario republicano, de todo el mito, los mitos y los imaginarios republicanos, que se ha valido la tradición en Occidente, que reaparecen en este momento otra vez en el discurso
en los discursos positivistas, ¿no? Reviviendo elementos que se dio ya con Guzmán Blanco y con Páez, ¿no? De corporizar o encarnar en la figura de Bolívar y en la figura de los héroes de independencia, encarnar todo el imaginario heroico, ¿no? Esas son operaciones que ya venía de antes con Guzmán Blanco, y incluso con la muerte de Bolívar también, o todo el acto que se hizo con Páez, ¿no? De metaforizar y encarnar el cuerpo de Bolívar, ¿no? Como el cuerpo nacional, bajo metáforas vinculadas a este archivo literario y fantasmático de la tradición republicana, ¿no? Que tiene pinturas, que tiene literatura, que tiene distintos elementos que funcionan en Occidente, ¿no? Que vienen sucediendo en Occidente, ¿no? Entonces, me di cuenta que había esa otra dimensión, y es ahí que me interesa ver qué está pasando con Ramos Sucre y su obra, porque ahí es que descubro que Ramos Sucre está trabajando con ese segundo imaginario, este segundo archivo de la dimensión, digamos, de la imaginaria y metafórica, está trabajando con estas figuras del héroe, ¿no? Pero a diferencia de ciertas lecturas que se han hecho de Ramos Sucre, para mí, o lo que yo trato de mostrar, que Ramos Sucre se está posicionando en contra de este imaginario, ¿no? Está trabajando con este imaginario, pero no significa que haya una nostalgia, para nada. Hay una crítica, ¿no? Donde está descolocando, ¿no? Desconstruyendo, por ponerlo en un término famoso en la academia, ¿no? Está descolocando, desconstruyendo o problematizando estos imaginarios, ¿no? Los está descorporizando, es decir, si en las operaciones que uno ve que hacen los positivistas o que hacen los republicanos en el siglo XIX, de corporizar el imaginario literario, ¿no? Llevarlo al cuerpo bolivariano como el gran héroe de la patria, como el gran salvador, ¿no? Uno va viendo que las operaciones en los textos de Ramos Sucre, o gran parte de los textos de Ramos Sucre, está descorporizando esas operaciones. Es decir, no vemos que está encarnando este imaginario en un sujeto individual o en los héroes de la independencia, por más que hubo unos primeros textos que él tuvo en Trizas de papel, y después en El cielo de esmalte, pero son textos minoritarios, después el texto que él va cambiando. Él hace todo lo contrario, él descorporiza, ¿no? Y despersonaliza los textos, es decir, no encarnan los héroes una figura clara y evidente, ¿no? Aparece como un sujeto impersonal que no podemos ubicar quién es, que no tiene cronología, que no tiene lugar de enunciación claro, ¿no? Y que aparece describiendo escenas y situaciones tanto de la historia como de la literatura, confundiendo las disciplinas, confundiendo los espacios, ¿no? Epistemológicos, ¿no? Confundiendo lo que podemos llamar mundos de referencia y mundos de ficción, ¿no? Entonces hay dos elementos claros en la operación que hacen los textos de Ramos Sucre, que están descolocando este imaginario o estas tendencias del archivo republicano, ¿no? Uno sería la impersonalización, que tiene que ver con esta descorporización que estoy hablando, ¿no? Es decir, de no darle cuerpo a los sujetos, de no identificar los sujetos que están trabajando este imaginario literario, por decirlo de una manera. Y la otra operación es el anacronismo, ¿no? Es decir, es una lógica completamente opuesta y deliberadamente opuesta frente a la lógica historicista del positivismo, que la lógica historicista del positivismo trataba de reconstruir fielmente el pasado, ¿no? Como un contexto cerrado que podríamos entonces, a partir de metodologías muy evidentes, muy claras, entender ese momento que es muy distinto al presente, ¿no? Las operaciones anacrónicas de Ramos Sucre son todo lo contrario, lo que trata desde el presente revivir y recrear el pasado de una manera arbitraria y deliberada, ¿no? Jugando con todos estos elementos, ¿no? Entonces me interesó tratar de entender bien estas dos tendencias, por decirlo de una manera, para saber cómo estaba operando el texto de Ramos Sucre, ¿no? Porque entonces empiezo a darme cuenta que Ramos Sucre
Sucre no es como cierta crítica, ha tratado de ver como un nostálgico de un momento histórico, ¿no? de unos héroes nacionales, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Está primero cuestionando la moralización heroica, ¿no? Que eso, gran parte de sus textos trabaja mucho la decadencia, la crisis del héroe, ¿no? Vemos héroes derrotados, vemos masculinidades en crisis, ¿no? Y por otro lado, es como les estoy diciendo, empieza a labrar esta tendencia, esta doble tendencia entre la impersonalización y el anacronismo, ¿no? Resituándose de distintas maneras en el imaginario, podríamos decir, literario y fantasmático de la tradición republicana y también de la tradición literaria en general, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo está dividido en 3 partes. La primera parte trato entonces de cuestionar un poco las visiones tradicionales como se han visto a Ramos Sucre, como o bien alguien, o bien alguien que tiene nostalgia de un periodo heroico que ya no hay, o bien como alguien sufrido, en crisis, que está poseído por un inconsciente heroico y que no tiene capacidad de agenciamiento en su obra para producir los efectos anacrónicos y de impersonalización que yo trato de desarrollar en otros capítulos, ¿no? Después, en la segunda parte, ya empiezo a tratar de entender estas operaciones anacrónicas desde un cuestionamiento de la noción de experiencia, que a su vez le sirve para erigir un modelo de experiencia que yo llamaría vicario desde la literatura, ¿no? Es decir, es decir, Ramos Sucre, trato de mostrar en este anacronismo que hace Ramos Sucre, que parte también de una crisis de no encontrar un vínculo con su pasado, ¿no? Por más que haya un vínculo familiar con el mariscal Sucre y haya un vínculo, digamos, con las familias de héroes, él está posicionado en un lugar de crisis frente a eso, y aceptando esa crisis, él desarrolla un espacio vicario alternativo de vínculo, que es lo que yo llamo esta experiencia literaria, en el cual surge el anacronismo, ¿no? Y con ello logra 2 efectos, ¿no? Una crítica a la idea de sujeto autónomo y autosuficiente, muy propio de cierto imaginario de la cultura también de masas que se estaba dando en esa época, y otro efecto importante con respecto al archivo, una desidentificación de las construcciones de los modelos heroicos, ¿no? En esas nuevas sobrevivencias del archivo republicano que se estaban dando en el gomecismo, ¿no? En la segunda parte del libro cambio de punto de vista e incluyo a otro autor que es el archivo, ¿no? Y trato, bueno, primero de explicar un poco mi marco teórico, en qué sentido estoy pensando el archivo, siguiendo algunas teorías, y me interesaba entonces vincular lo discursivo, lo institucional y esta otra dimensión del archivo fantasmal, ¿no? Y ya después, a partir de ahí, trato de explicar cómo se da el archivo en Venezuela, ¿no? Entonces me interesa reconstruir los discursos de Hirfoltur, Vallenilla Lanz, ¿no? Sin obviar las operaciones que se dieron en las celebraciones del centenario de la independencia, donde se construyó el nuevo Archivo General de la Nación, ¿no? No deja de ser interesante el hecho de que el mismo Laureano Vallenilla Lanz haya sido el designado director del Archivo Nacional en 1913, ¿no? Sustituyendo, por cierto, a Carlos Aristimuño Coll, con quien tenía también vínculos parecidos, presupuesto parecido en la manera de entender ciertos elementos de la historia del pasado, ¿no? Entonces, claro, esto me interesa una vez que reconstruyo todo esto de archivo, ¿no? Vuelvo y repito, después vuelvo a Ramos Sucre, porque me interesa es posicionar en contra de Ramos Sucre esto, o tratar de mostrar que Ramos Sucre se está posicionando en contra de estas operaciones, ¿no? Si el positivismo buscaba establecer una teleología entre el antes y el ahora, la obra de Ramos Sucre pretendía más bien rehacer el ayer, transformarlo, ¿no? Si el positivismo pretendía establecer una diferencia muy fuerte entre lo referencial y lo ficcional, la obra del poeta trataba más bien de confundirlos, desarreglarlos, ¿no? Relacionarlos de otra manera. Si el positivismo buscaba rehuir de la historiografía heroica,
pero inconscientemente perpetuando algunos de sus presupuestos imaginarios, ¿no? La obra de Ramos Sucre buscaba, por el contrario, volver al imaginario heroico desde otro lugar para desbordarlo, cuestionarlo, desidentificarlo, ¿no? En la tercera parte me concentro ya en tratar de ver cómo a nivel retórico Ramos Sucre va a cuestionar la construcción de un yo virtuoso propio del sujeto republicano, ¿no? Ahí retrae un poco los mecanismos que utiliza para cuestionar estos dispositivos enunciativos, ¿no? Y trato de locubrar o especular mucho también, tratando de ver si eso no incidió también en su vida misma, ¿no? Con su suicidio, ¿no? Aquí trato de evidenciar una suerte de ambivalencia, ¿no? Por un lado vemos operaciones bien activas de Ramos Sucre, eso trato de mostrar que hay unas operaciones bien activas de Ramos Sucre jugando con los textos y los contextos, ¿no? Para desarmar e impersonalizar el sujeto republicano de corte heroico, es decir, borrando las referencias de primera persona, cuestionando los lugares de enunciación, usando máscaras poéticas, descolocando y descontextualizando la retórica del yo confesional, ¿no? Heroico, que eso, la confesión fue un elemento muy importante en los discursos republicanos. Pero por otro lado, presentamos una especie vemos un problema como un costo sacrificial quizás en su vivencia misma, una manera quizás también de dramatizar su cuerpo enfermo, quizás como resultado de una culpa por estas operaciones de crítica y descolocación, ¿no? O quizás también como una manera de heroizar negativamente su mismo padecimiento, ¿no? En todo caso, creo que hay de todo un poco, ya estoy terminando, sin desdeñar su padecimiento, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta dos elementos importantes, ¿no? Uno es cómo dramatiza estéticamente su propio dolor o padecimiento, ¿no? Confundiendo deliberadamente elementos de su retórica literaria para hablar de su propio dolor. Y dos, si bien él empieza a tener los insomnios desde el momento en que escribe más claramente sus poemas, su angustia pareciera estar más acentuada cuando él siente que empieza a estar, a sentirse incapaz de seguir escribiendo sus poemas, ¿no? Cuando empieza a palpar cierta esterilidad creativa, ¿no? En ese sentido, me gustaría pensar que estas decisiones del suicidio, esta decisión del suicidio, no solamente es para evitar un padecimiento, ¿no? Sino, no sé si me escuchan. Sí, te Juan, te oímos. estamos escuchando. Ok, es que la conexión aquí, ok. Sino tratar de entender su suicidio como parte de que está lidiando con algo muy complejo, ¿no? Y quisiera verlo incluso aquí especulando un poco como responder con una suerte de posicionamiento frente al sacrificio heroico del discurso republicano, ¿no? Y aquí explico un poco, yo no sé si ustedes han revisado las teorías de Marcel Mauss sobre el regalo, esta idea del don o del regalo, donde él habla, el famoso antropólogo hablaba de cómo las sociedades mal llamadas primitivas, pero que sigue eso también vigente en las sociedades modernas, cómo hay una lógica de la reciprocidad en los regalos, en los gestos de regalar, ¿no? Yo doy algo y de alguna manera voy a ser correspondido con la otra persona que recibió ese regalo y me va a dar otro regalo mejor, y ahí eso, digamos, es una lógica de las relaciones humanas. Y Marcel Mauss habla de que hay en ciertas sociedades hay unas formas de regalos más radicales, ¿no? Que implican incluso sacrificios familiares o personales, donde uno se sacrifica por el otro y de alguna manera cuando esos son regalos muy radicales y te ponen en una situación como complicada porque tienes que responder de una manera tan o más intensa que esa, ¿no? Entonces yo jugaría con la idea de que también detrás de todo esto hay la posibilidad de que el don, digamos, la demanda sacrificial del sujeto republicano, es decir, esta idea de Bolívar que murió por todos nosotros, esta idea de los héroes de independencia que dieron su vida por nosotros, bueno, eso es algo muy recurrente del archivo republicano
de base bolivariana, ¿no? Yo diría que de alguna manera Ramos Sucre, frente a esta dimensión sacrificial del sujeto republicano, también está respondiendo con un regalo mayor o más radical, ¿no? En su suicidio, pero eso es como especulando un poco, ¿no? Porque el sacrificio de su vida, que él deliberadamente estetiza, ¿no? Parecía romper esta cadena de deudas, ¿no? Es un sacrificio que no es otra forma sino de exaltar el gesto de anonimato, de impropiedad, ¿no? Pues con ello él funde obra y vida de una manera distinta a como lo han querido ver los críticos, ¿no? Dejando la segunda a expensas de la primera, radicalizando la autonomía estética en el sentido de la repartición, de la distancia que permite la repartición de tiempo y espacio en esa concepción que tenía Jacques Rancière, ¿no? Y no perpetuando el moralismo sacrificador, que es como lo han visto otros críticos, ¿no? Digamos, juega un poco con esa idea que quizás esté lidiando con estas demandas del sujeto sacrificial republicano desde este otro horizonte, ¿no? Y bueno, y ya en la cuarta y última sección que he decidido incluir a manera de apéndice, solo rastreo posibles herencias del poeta en las generaciones posteriores, de escritores y de críticos, diseccionando sus usos, apropiaciones y recreaciones. Y también aquí me interesa ver las formas de supervivencia de su legado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin dejar de discriminar la tensión que ha habido entre una lectura creadora y productiva de lo que está haciendo como creador anacrónico, como creador impersonal, por decirlo de una manera, o impropio, y otra lectura que más bien ha querido perpetuar, ¿no? Su condena, que lo inserta dentro del archivo republicano, entonces lo ve como un nostálgico de los héroes, lo ve como alguien, digamos, enfermo, de alguna manera lo culpabiliza por su apuesta decadente, ¿no? Entonces, era para revisar cómo se perpetúa todavía este conflicto entre el archivo republicano y la obra de Ramos Sucre, incluso en la manera como se lee y se utiliza la obra de Ramos Sucre. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero esto era más o menos el resumen de lo que había trabajado en mi libro, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Juan. No sé, Manuel, si estás por ahí. Sí me escuchan, ¿verdad, Irina? Te escuchamos, sí, no te vemos, pero te escuchamos. Pero y ya se me fue Juan. Pero buenísimo, Bien. yo creo que Manuel, te la paso a ti para que empieces la moderación de las preguntas. O... Continúes allí. Me voy a cambiar de hecho al teléfono porque creo que voy más rápido con la conexión aquí. Dale. Bueno, Hoy, en otra ahí conexión. estás. Ok, Sí, estás rápidamente. buenísimo. Ok. Estás en mute. Estás en mute, Manuel. Las bellezas del Zoom. Manuel, estás en mute. Manuel, estás en mute. Estás Manuel. muy inspirado, pero en mute. Manuel, estás en mute, Manuel. 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 No se te escucha, Manuel. Ahora sí me Ajá. escuchan. Ahora sí. Vuelve a darle. Me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Disculpen. Bueno, nada, decía sumamente interesante la propuesta de Juan Cristóbal. No quisiera repetir lo que no escucharon y preferiría abrir los micrófonos. Enormemente interesante y original el cruce histórico-literario que propone Juan Cristóbal, además a la luz de nuevas propuestas teóricas, poder revisar este enorme archivo de
que ya es no es un archivo de comienzos del siglo XX, es un archivo incluso que se subtrae todo lo que fue el siglo XIX y que comienza a articularse con la creación del Archivo General de la Nación y el papel del movimiento positivista. Así, muchísimas gracias, Juan, y sumamente interesante tu trabajo. Vamos a ver quién tiene entonces preguntas. Irina, abrimos ahora la posibilidad de participación. Sé que tú, Irina, también tenías ya cosas que quizás podrías plantear, o esperamos a ver si alguien del público tiene algo que formular o preguntar. Yo creo que como tenemos una buena audiencia, sí, aquí veo una mano levantada. Ajá, adelante, sí. Importante, les queríamos pedir, por favor, antes de que se me olvide, las personas que van a intervenir, recuerden que las sesiones nuestras son relativamente cortas, entonces tratar de formular preguntas de manera precisa o si es alguna intervención o comentario, intentar también sea acotado. Gracias. Y pueden poner cosas en el chat también. Exactamente, sí. Ok, perdón, ahora sí, por favor. Está en mute. Está en mute. Ajá. Si puede salirse del mute. Y mientras tanto, si alguien más quiere preguntar, por favor que lo puedan poner en el chat. Señor Wilfrido, está en mute. Irina, si quieres comienzas tú, ya que tenemos. Debe activar su micrófono. No lo escuchamos. Sí. Ok, mientras eso ocurre, ¿qué tal, Juan, si te puedo hacer yo una pregunta y con eso vamos arrancando? Pero antes de eso tenemos una pregunta práctica en el chat, muy buena pregunta, que es ¿dónde y cómo se puede conseguir el libro? Yo lo vi por Amazon, pero no sé, Juan, si tú tienes otra idea. El enlace está al comienzo del chat, está el enlace al que pueden ir. Es el enlace de Almenara Press, donde pueden comprar el libro. Entonces, buenísimo. Así que sí, lo pueden comprar y Juan se los puede firmar. Juan, una pregunta. Yo cuando estaba leyendo tu capítulo, que me gustó muchísimo, y vi que hablas de estas ideas de cómo los distintos tiempos aparecen combinados en la obra, no en forma de palimpsesto, no necesariamente en forma de intertextualidad, sino como una especie de diálogos y de entradas y salidas que alteran, digamos, la cronología temporal. Y me preguntaba si, y considerando sobre todo el imaginario de lo bolivariano, etcétera, si en esos juegos temporales que interrumpen esa cronología, si hay algún tipo de apuesta por un futuro, o sea, no solo en términos de presente y pasado, sino alguna imagen del futuro que aparezca, sobre todo porque al final de tu capítulo tú mencionas que es un valor de retaguardia frente al curso lineal del progreso. Entonces me preguntaba si hay un futuro que se separa, digamos, de esa idea de progreso en ese momento y que también se distingue de estos imaginarios bolivarianos. Esa era mi pregunta. Ok, ¿contesto ahorita o...? Sí, Juan, puedes contestar. Sí, bueno, digamos, yo creo que falta todavía leer más a Ramos Sucre, ¿no? Para ver cómo pensaríamos esa línea de virtualidad, ¿no? Porque cuando decimos futuro, podríamos caer todavía en la trampa del historicismo, ¿no? Como que pensar de que puede haber un futuro posible, ¿no? Y yo creo que sí, habría que leerlo viendo qué virtualidades se abren, ¿no? En la manera como él está reconstruyendo anacrónicamente obras de literatura, de la historia, ¿no? Pinturas, ¿no? Pero para eso habría que verlo con más cuidado, pero efectivamente él está trabajando con dimensiones de virtualidad, pues, ¿no? De maneras distintas de leer y de maneras distintas de entender ciertos fenómenos históricos, que como son canónicos, porque son referencias muy canónicas, la gente ha pensado que es como un erudito, ¿no? Que está celebrando la cultura occidental, ¿no? Cuando más bien la está
la está cuestionando, ¿no? Hay un gesto de risa de él, de burlarse de alguna manera de ciertas maneras de leer y entender esto que llamamos el archivo de la cultura. Pero sí, yo sí creería que habría que revisarlo con más cuidado, estas dimensiones virtuales, para ver qué se desprenden de ahí, ¿no? No sé si Listo. contesté. Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta finalmente de Juan Pablo Gómez? Creo que hay una pregunta en el chat, voy a aprovechar de leerla entonces. Juan Cristóbal, ¿crees que Ramos Sucre en cierto modo se ha convertido en una herencia muy pesada en nuestra tradición literaria y poética? ¿Cuánta de su precisión y lucidez formal, que en realidad tiene mucho de juego paródico, ha terminado siendo tomada demasiado en serio? Sí, yo creo que estoy de acuerdo en esa pregunta. Yo sí creo que ha habido una tendencia de monumentalizarlo, ¿no? Y efectivamente no entender quizás, también por su destino trágico, no entender quizás también ese juego que él hacía, esas operaciones que hacía en los textos de él, ¿no? Entonces efectivamente se ha caído mucho una dimensión formal y monumental para leerlo, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo, sí. Bien, no sé si lo mencioné, la pregunta anterior la formuló Juan Pablo Gómez. Hay otra pregunta de Sonia que yo también me preguntaba al comienzo, ¿cuáles archivos revisaste para desarrollar tu investigación y cuáles fueron las dificultades que se te presentaron? Tú desarrollaste también, voy a complementar la pregunta de Sonia. Tú mencionaste y luego desarrollaste en las 4 partes del libro un poco lo que era el corpus del trabajo. Quizás puedas mencionar algo aquí de ese archivo y de ese corpus al que te enfrentaste. ¿Podrías desarrollar un poquito esa parte, Juan? Sí, yo leí mucho la prensa del momento, leí, yo creo que una revista muy importante es Cultura Venezolana, que es un proyecto muy importante de los positivistas y de otros historiadores y antropólogos de esa época, donde uno podía entender muy bien por dónde, cómo se iba construyendo ciertas discursividades del momento, ¿no? Y también, bueno, varias revistas de la época. Hizo un análisis de varias, aunque me faltaron ciertos periodos históricos, ¿no? Pero básicamente en el libro están en las revistas que utilicé y los periódicos que cité, ¿no? Que son varios también, y Cultura Venezolana. Sobre todo Cultura Venezolana es una revista que me pareció muy importante porque está muy vinculada a los positivistas y también al auge de las líneas antropológicas y las líneas, digamos, etnográficas que se estaban dando en la época. Mm, mm. De acuerdo. Juan Cristóbal, en la introducción de tu texto, tú hablas de horizontes culturales y discursivos de la Venezuela de comienzos del siglo XX. Por supuesto, todo el trabajo se inscribe, digamos, en ese marco epistemológico, pero, y has mencionado tú, por supuesto, la preponderancia del positivismo, que era la tendencia, digamos, dominante en el momento, con figuras como Vallenilla Lanz, Gil Fortuna, etcétera, todos además funcionarios del gomecismo. Me gustaría ver si puedes comentar algo más también en el marco de estas revistas que acabas de mencionar, ¿cuál era ese horizonte cultural y discursivo, ¿no? Más allá del epíteto, decir, del positivismo? ¿Qué más había allí? ¿Qué encontraste en tu trabajo de revisión de eso que llamas la vivencia literaria de Ramos Sucre, el anacronismo del poeta, ¿no? ¿Cuál era el contexto de ese horizonte cultural? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el auge que había de los discursos antropológicos y etnográficos, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención. Yo pensaría, como uno hubiese pensado en contextos como Argentina o como México o como Europa, que el positivismo o de los discursos, digamos, vinculados a los positivistas estuviese muy enmarcado en la ciencia, ¿no? Muy enmarcado en ciertos elementos de la eugenesia que los había, pero para mi sorpresa, había más interés o había mucha presencia
de elementos etnográficos y antropológicos, y había elementos muy vinculados a la historia nacional, que me llamó mucho la atención. Incluso reaparecen elementos de la eugenesia, y ojo, hay que decirlo, Laureano Vallenilla Lanz y Gil Fortul fueron críticos de la eugenesia, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso, y tempranos de la eugenesia, ¿no? De las tendencias eugenésicas. Pero había metáforas o elementos de los discursos eugenésicos que se introducían para releer el pasado nacional. O sea, vi mucha, claro, cultura nacional está muy vinculado a eso, ¿no? Claro, en otras revistas había más bien una visión muy vinculada a la cultura del espectáculo, ¿no? Muy vinculado a, digamos, a nuevas recreaciones de la cultura popular o la cultura masiva, ¿no? Que es muy fuerte en la época, ¿no? Y es muy interesante analizarlo. Hay varias personas, Raquel Rivas ha trabajado muy bien eso, y en la otra revista uno puede ver también mucho eso. Entonces, pero son revistas no especializadas, ¿no? En esta revista, que podríamos decir de corte intelectual, me llamó la atención mucho que la predominancia de la historia nacional y de los cursos antropológicos y etnográficos, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario digamos, de nuestros visitantes? Luis Miguel Izaba y Wilfredo Hernández tienen preguntas, Manuel. Luis Miguel, puedes abrir tu micrófono, recuerda, no te pase como a mí. Sí, cómo no. Un saludo a todos, saludo a Juan Cristóbal. Confieso, porque recibí el libro hace muy poco, que no lo he leído del todo, así que quizás diré algunas cosas que ya están en el libro, ¿no? Pero en efecto, el mismo Juan Cristóbal, tú mismo lo dices, la deuda con Guillermo Sucre, con la lectura de Guillermo Sucre, que justamente titula el capítulo de Ramos Sucre, anacronismo o renovación, ¿no? Que es esa idea justamente de ver que lo que se pensó que era un anacronismo era en realidad una búsqueda de recuperar un pasado, y la vuelta de tuerca que tú le das, que es efectivamente compararlo efectivamente con el archivo republicano, no simplemente con la idea de lo que es anacrónico, sino con el archivo republicano concreto, muestra hasta qué punto eso estaba sobre la pista adecuada en el caso de Guillermo Sucre, ¿no? Más aún, y me imagino que de estas cosas hablas en el libro, donde no he llegado, no puede uno no pensar en la tesis aquella famosa de Benjamin de la historia, de que justamente recuperar el pasado es precisamente transformarlo, ¿no? Y que la mejor manera de ser fiel a una tradición es traicionarla, digamos, ¿no? Entonces, esta especie de un pasado que se reescribe, aquel ángel de la historia que mira hacia atrás, es decir, todas estas cosas no hacen sino lo hacen pensar a uno, pues efectivamente que la operación, como dices tú muy bien, de Ramos Sucre estaba siendo muy eficaz desde el punto de vista de su intervención teórica, digamos, ¿no? Inclusive histórica, y eso me parece que es muy valioso en tu trabajo. No sé si quieres comentar algo al respecto, pero y la otra cosa que quería decirte, que es una curiosidad mía, y es las secuelas, las influencias de Ramos Sucre en la poesía posterior, en realidad son todas de orden más bien formal, es decir, es el tono de Ramos Sucre, es ciertos giros formales, sintácticos, lo que uno consigue en los poetas posteriores, en Calzadilla, en Cadena, etcétera, pero para nada hay ese elemento de reminiscente o crítico del archivo republicano, o sea que eso desaparece, y es curioso porque creo que es indicativo de quizás algo que hay que pensar, porque en el fondo lo que se está apropiando la vanguardia es ese procedimiento verbal, ¿no? Y no las secuelas del archivo. No sé qué piensas al respecto, pero pienso un poco en todas esas lecturas que hemos hecho mil veces de dónde se puede rastrear el tono de Ramos Sucre en una poesía, y lo hemos visto en muchos casos, y en ninguno de esos autores hay esta especie de vuelta, de mirada al pasado, ¿no? No sé qué piensas. Gracias. Bueno, gracias Luis Miguel. Bueno escucharte. Primero quiero decir que quiero agradecer, ahora que está Luis Miguel acá, agradecer de nuevo
la influencia de Luis Miguel en estas investigaciones del libro. Bueno, o sea, las conversaciones con él, el curso que yo he tomado con él, siempre han sido, y bueno, él fue mi tutor en maestría, siempre han sido un horizonte importante, y como yo, somos también seguidores de Guillermo Sucre, y fuimos discípulos de él también, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, las dos preguntas, ¿no? Hablando de Guillermo Sucre, es que es muy interesante cómo Guillermo Sucre abrió una nueva manera de leer a Ramos Sucre, ¿no? Hasta ahora ninguno de los críticos se habían dado cuenta del anacronismo, ¿no? Es decir, Guillermo Sucre y ahí uno ve, digamos, el aporte de lo que es un buen lector, que no necesariamente tiene que ser de la academia o fuera de la academia o de ficción o escritor, sino que estando en el lugar que él está, él ubicó, digamos, un aspecto que nadie había visto, ¿no? De darse cuenta que Ramos Sucre estaba haciendo operaciones anacrónicas, ¿no? Y que ese es uno de los grandes aportes, además de la impersonalización que él llama las máscaras del yo, pues, ¿no? Pero ese de lo anacrónico, efectivamente, lo ve Guillermo Sucre, es el primero en verlo bien, ¿no? Y yo parto de ahí, para efectivamente situarlo dentro del contexto venezolano y como una operación de crítica y cuestionamiento del historicismo positivista, ¿no? Que se estaba dando, ¿no? Y sí, efectivamente. Y lo otro que también que comparto completamente, y esta es la gran interrogante que yo tengo, que de una manera se relaciona con lo que dice Juan Pablo Gómez en la pregunta también, ¿no? Efectivamente, la manera de releer o reinscribir en los poetas y otros escritores, incluso en aquellos autores de ficción que empezaron a utilizar la figura de Ramos Sucre, es muy curiosa porque ninguno ve las posibilidades, ¿no?, de este anacronismo, ¿no? Ninguno, salvo, podríamos decir, de la famosa novela de... ahorita no me acuerdo el nombre, que él trató de jugar en términos formales, jugó de una manera muy interesante con los recursos de Ramos Sucre, pero efectivamente la recepción ha sido trabajar la dimensión formal y no las posibilidades de este anacronismo que él abre, pues, ¿no? Y todos se han quedado mucho en esta dimensión formal, o bien reproduciendo el lenguaje o reproduciendo algunas estrategias, o jugando con la ficcionalización del poeta, del poeta víctima o del poeta maldito, ¿no? Que es una cosa, un estereotipo muy, muy fácil, pues, ¿no? Pero efectivamente yo no veo, y traté de revisar mucho, y lo que yo vi, no vi que trabajaran este puente que abre, o esta línea que abre Ramos Sucre con sus apropiaciones, y impersonalizaciones, ¿no? Salvo algunas cosas en específico, ¿no? Listo. Wilfredo Hernández quería hacer una pregunta. Wilfredo, si abres tu micrófono, por favor. Ok, déjame ver. Ok, hola a todos. Juan Cristóbal, mi pregunta tiene que ver con la gente que está escribiendo al mismo tiempo que el poeta que tú estudias. Porque entiendo que él está reaccionando a un discurso del poder, pero yo me quedé con la curiosidad. ¿Hay otra gente que está haciendo lo mismo, sobre todo entre los poetas? Gracias. ¿Puedes apagar tu micrófono ahora, Wilfredo? Gracias. Ok, gracias, Wilfredo. Un saludo también. También mucho tiempo sin vernos. Bueno, digamos, aquí hay que ver qué tipos de posicionamientos, ¿no? La lectura que se ha hecho del gomecismo es, en algunos casos, desde la historia se ha trabajado mucho quiénes están a favor y quiénes están en contra del gomecismo, ¿no? Es como una lectura que a mí me ha parecido, bueno, que es válida, pero como muy superficial, ¿no? Y a partir de ahí entonces se reivindican a muchas personas, a muchos escritores que de pronto no están haciendo operaciones más complejas en su obra literaria, pero simplemente por ser, bueno, y es legítimo valorarlos como personas valientes que están criticando el gomecismo y colocándose frente al gomecismo, ¿no? Después,
al margen de eso ya entramos en una zona más problemática, ¿no? Porque incluso hay gente que ha querido mostrar a Ramos Sucre como alguien vinculado con el gomecismo, casi como un intelectual orgánico del gomecismo, y hay que tomar en cuenta que Ramos Sucre fue intérprete de la Cancillería, eso no es un cargo de poder, ¿no? Estuvo solamente el año final de su vida, ¿no? Básicamente lo llevaron por ayuda para que él pudiera resolver sus problemas también que estaba viviendo. Y no entendemos ciertas complejidades, ¿no? Porque el mismo Ramos Sucre estuvo preso con Gómez, ¿no? Y lo obligaron y tuvo que hacer una carta porque era una persona que vivía el dinero y le pagaba a la familia, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que entenderlas claramente. Entonces, saliendo de esta lectura de ser antigomecista o ser gomecista, y proponiendo esta visión de los posicionamientos con el archivo republicano, uno podría pensar que en la narrativa se dieron algunos elementos interesantes, aunque también con las personas en sus posicionamientos políticos que han sido muy cuestionados. Uno podría pensar en Teresa La Parra, uno podría pensar también en el mismo Julio Garmendia con algunos de sus cuentos, ¿no? Pero también, bueno, me imagino, o sea, no hay que dejar de lado también sus posicionamientos, sus relaciones con el gomecismo, pero frente al archivo republicano uno ve que son obras, ¿no?, que están yendo más allá que la mera crítica al gomecismo, sino, ¿no?, criticando ciertos usos discursivos, ciertas visiones del archivo, y proponiendo otras modalidades, otras visiones, ¿no? De poesía habría que revisar más, ¿no? Porque hay todavía trabajos muy interesantes, pienso en Salustio González Rincones, pero vuelvo y repito, es otra apuesta, otra perspectiva que yo no la he revisado bien y no me atrevería a decir si lo está haciendo de la misma manera que Ramos Sucre, ¿no? Y también ha sido muy criticado con sus relaciones con el gomecismo, según algunos, pues, ¿no? Entonces, son cuestiones, Wilfredo, que habría que revisar con más calma, pues, ¿no? Gracias, Juan Cristóbal, por la respuesta, Wilfredo. Clementina Pifano escribía aquí en el chat: ¿podría establecerse un puente o contradicción entre el arqué republicano de Ramos Sucre y la narrativa que se ha difundido hoy sobre la República Bolivariana de Venezuela? Juan, y si puedes abrir tu micrófono para tener el privilegio de verte además cuando estás exponiendo tus respuestas. Gracias. Ok, a Clemen, un gran saludo a mi amiga Clementina, que está por ahí. Sí, digamos, el bolivarianismo actual del chavismo es otra manera de reintroducir el arqué republicano, ¿no? Un arqué republicano de corte subalternista, populista o neopopulista, como quieren llamarlo, pero es una manera otra vez de reintroducir este archivo y obviamente uno puede ver cómo reaparecen ciertas metáforas heroicas, cierta manera de construir la idea de pueblo, ¿no?, de lo popular, vinculándolo con una idea heroica, sacrificial, ¿no? Eso es parte de la retórica del chavismo. Entonces, efectivamente, Ramos Sucre, por oponerse a ciertos presupuestos de este archivo que hubo durante el gomecismo, también nos descoloca frente a estas otras tradiciones o estas resurgencias del archivo republicano que se ha dado actualmente en Venezuela, ¿no? Gracias, Juan. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya tenemos un poquito más de una hora. Sí, Carolina Ramírez escribe aquí en el chat. Una curiosidad con respecto al tiempo de escritura. Se han publicado 2 libros tuyos recientemente, Arqueología Sonámbula y Ramos Sucre. ¿Cómo fue el proceso de maduración de estos libros? Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis para el otro trabajo. ¿Se escribieron en simultáneo? Si nos puedes comentar un poco, bueno, aquí la parte técnica y biográfica, Juan. La gente envidia que publiques tantas cosas tan frecuentemente. No. Es decir, lo de Ramos Sucre, Carolina, un gran abrazo. Lo de Ramos Sucre
lo de Ramos Sucre se trabajó hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de publicarlo hace 2 años, ¿no? Y lo de arqueología sonámbula, tenía trabajando eso como hace como unos 8 años, como por trozos, por partes, y tuve la suerte de este año pasado poder unir los trozos y terminé el libro, pues, ¿no? Entonces eran como 2 procesos distintos, pero sí habían cosas en paralelo, ¿no? Pero iba como una hormiguita, ¿no? Hasta que como que hubo la suerte de que terminaran en momentos cercanos, pues, de periodos históricos cercanos. Bueno, estamos un poco sobre el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Para Magdalena tiene nosotros una aquí es el pregunta. mediodía. Manuel. ¿Sí? Magdalena. Magdalena. Ajá. Magdalena, abres tu micrófono. Hola a todos, muchísimas gracias por esta iniciativa. Juan Cristóbal, yo tampoco he podido leer el libro aún, y en ese sentido mi comentario pregunta va un poco para que expandas, ¿no? Algunas cosas que ya creo que iban en el orden del comentario de Clementina. Tú acabas de decir que te interesaba un archivo que no se redujera, digamos, a esta cosa de ser gomecista o antigomecista, ¿no? Y un poco en la dirección de Clementina de pensar nuestra situación actual. ¿En qué sentido, si tú en algún momento formulaste en el libro, o lo puedes formular ahora, ¿verdad? Más allá de la singularización que tú haces de esta propuesta de Ramos Sucre, si planteas por qué es importante no solo que fuese diferente a lo que se estaba haciendo, fuese anacrónico, sino en qué sentido, ¿verdad? Esto es importante a la hora de pensar un nuevo archivo republicano para nosotros, ¿no? Tú hablas también ahí de la dimensión sacrificial. ¿Por qué es importante el trabajo de Ramos Sucre y por qué sería importante esta ruptura con ese archivo sacrificial del archivo hegemónico republicano, ¿no? Eso, básicamente. Gracias, Magdalena. Chévere verte otra vez. Mira, bueno, muy buena pregunta, y yo creo que efectivamente es algo para pensar y desarrollar, pero yo creo que por un lado Ramos Sucre como que nos da las herramientas en la literatura venezolana para salir de la demanda nacionalista del archivo republicano, que ha sido como muy fuerte en ciertas tradiciones de la literatura venezolana, de cierto regionalismo, hasta pasando por ciertas visiones realistas, ¿no? Que no tienen que ver con el género, sino tienen que ver con la manera como siempre vinculan lo nacional como algo sacrificial, como algo, ¿no? que tienes que tener una deuda para trabajar, y se deja de lado dimensiones de lo vivencial más complejas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y rescatar un poco la idea de autonomía estética, ¿no? Autonomía estética en el sentido ranceriano, de esa distancia que genera la ficción para repartir tiempos y espacios de manera distinta, ¿no? Es decir, que lo hace el arte, que lo hace otro género. Yo creo que eso contribuye a tener otro marco para repensar la historia nacional sin caer en lo meramente referencial y en el círculo vicioso de lo sacrificial que te lleva siempre la historia nacional, ¿no? Yo creo que ahí nos está dando unas herramientas Ramos Sucre. Y el anacronismo yo creo que te da unas posibilidades de libertad, ¿no? De jugar de una manera más creativa con las herencias del pasado, pues, ¿no? Lamentablemente le hemos quitado la risa a Ramos Sucre, ¿no? El mismo Guillermo Sucre porque incluso Guillermo Sucre en uno de los ensayos sí habla del humor de Ramos Sucre, ¿no? Pero lo comenta, ¿no? No hemos quedado en el Ramos Sucre sacrificial del suicidio, ¿no? Y en la parte formal y monumental, y no hemos querido ver ese Ramos Sucre que podría estar perfectamente en diálogo con las operaciones que están haciendo las vanguardias brasileras, ¿no? De comer, digamos, la cultura europea para generar la brasilera, ¿no? Él está comiendo también, él está deglutiendo de una manera más radical en algunas cosas, porque no hay un elemento orgánico en la manera en que está comiendo. Él está metiéndose y saliéndose de distintos textos, ¿no? Magdalena, sí.
Rapidito, sobre eso, Juan Cristóbal, mi curiosidad también era este término que tú usas de necrofilia bárbara. ¿Va por ahí? ¿Me podrías explicar un poquito sobre eso? Bueno, el término lo he usado con mucha gente para hablar, por ejemplo, de la monumentalidad del pasado venezolano, que es es decir, que es necrófilo, ¿no? Y un poco para ver cómo hay una tendencia de querer volver al pasado y esa tendencia monumental, ¿no? En contraposición de esa necrofilia nacional, uno podría pensar que Ramos Sucre está haciendo como una suerte de necrofilia bárbara, ¿no? Bárbara en el sentido, como propongo ahí, siguiendo a Unamuno, de descolocar los lugares de saber, descolocar las relaciones entre mundos de ficción y mundos de referencia, descolocar, digamos, los tiempos históricos, ¿no? Y abrir posibilidades nuevas de reconstruir, digamos, esas dimensiones culturales, ¿no? Y no tiene nada que ver entonces con la antropofagia que estabas mencionando antes, con la conexión con los brasileños y eso, ¿no? Sí, tendría que ver con la idea del derecho a la apropiación cultural, ¿no? Del derecho a la apropiación cultural de manera libre y de manera radical también, ¿no? Bien, gracias Magdalena y gracias Juan. Yo quizás quisiera, Irina me está presionando porque ella tiene que seguir trabajando en la universidad, yo también, pero quería comentar que el tema de la necrofilia tampoco es exclusivo venezolano, digamos que todo desde la inauguración de los panteones, con Francia a la cabeza y toda digamos, esa recuperación de la memoria y la construcción de los héroes, que no es un tema exclusivamente, por supuesto, venezolano, son todos elementos, podría decirse, necrofílicos, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con las culturas, sino metemos culturas occidentales, sino que en otras regiones del globo también se dan procesos similares. Bueno, si no hay otras preguntas, nosotros quienes estamos por el lado de América todavía nos quedan horas de trabajo por delante. Quienes están en Europa ya están pensando en otras cosas. Yo quisiera darle a Juan Cristóbal las gracias por habernos permitido presentar su trabajo aquí como un estreno de este conversatorio y dar las gracias a la cantidad de personas que se han sumado a esta iniciativa, que en verdad este intercambio es el que hace provechoso todo este encuentro y todo el esfuerzo que estamos haciendo Irina, Miguel y Trópico Absoluto. Así que bueno, gracias a todos y esperemos nos puedan acompañar también en las próximas sesiones. Juan, no sé si quieres decir algo entonces para ir cerrando. No, bueno, agradecerles a ustedes la oportunidad de estar con ustedes y hablar acá, porque estamos todos dispersos. Lo de la monumentalidad y la necrofilia, recomiendo un texto de Rafael Sánchez para ver cómo hay una obsesión en los países postcoloniales de querer ir atrás, ¿no? a esa dimensión monumental, pero efectivamente es válido lo que dice. Y bueno, nada, muy agradecidos y un saludo para todos, pues, ¿no? Estupendo. Irina, Miguel, no sé si quieren comentar alguna cosa. Simplemente recordarles dos cosas. Uno, que Juan Cristóbal, no sé, Juan Cristóbal, si estás de acuerdo en que la gente te pueda escribir después y seguir en contacto contigo, porque eso es parte de la lógica de estos eventos. Y yo sé que hay gente que tiene muchas preguntas y quiere seguir conversando contigo, entonces que pues tengan esa libertad de poder seguir conversando con Juan Cristóbal. Y lo otro, invitarlos de nuevo al próximo viernes, que tenemos una charla con Rebeca Pineda Burgos, que creo que está por aquí, y que va a compartir su trabajo de su tesis que acaba de salir el año pasado con CUNY, y sería maravilloso porque creo que además que se conecta muy bien con estos temas que llevamos hablando. Entonces, invitarlos a todos de nuevo a eso. Yo voy a enviar mi correíto con todos los materiales, pero pues para que lo tengan ya en su calendario. ¿Y ya? Sí, importante, disculpa antes de que Miguel haga el cierre formal, que el canal de YouTube de Trópico Absoluto y también de Juan Cristóbal que estamos grabando en los próximos días va a estar allí disponible para, bueno, si saben de alguien, algún colega interesado en estar hoy, que lamentablemente no pudo asistir, o estudiantes también interesados en poder, investigadores interesados en profundizar en estos temas, los pueden compartir por allí. Así que bueno, Miguel, si quieres das tú el cierre. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Muchísimas gracias, Irina.
Manuel Silva Ferrer, a todos los que nos han acompañado el día de hoy por sus interesantes preguntas, comentarios. Queremos invitarlos, tal como dice Irina, a que nos veamos el viernes que viene en la presentación de Rebeca Pineda Burgos, y bueno, que sigamos trabajando y haciendo comunidad alrededor de estos temas que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el viernes que viene. Hasta luego. Vale, abrazos para todos, saludos.